La doctora especialista Karen Trejo está con nosotros esta mañana para platicar de este tema exactamente, ¿no? De las enfermedades, de los mitos de las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos mitos, doctora, bienvenida. Hola. Bienvenida, Un gusto doctora recibirla, Karen. Muchas gracias, un gusto recibirla buenos esta días. mañana. Y vamos a invitar a toda la gente que se empiece a comunicar al 33 38 10 64 04 y también el código QR que aparece en pantalla. Bienvenida, doctora. Doctora, ¿y gracias. cuáles son las enfermedades, para empezar, las de transmisión sexual, las más comunes? Pues en general, digo, las podemos dividir en virus, en bacterias, pero las más comunes, pues sabemos la clamidia, la gonorrea, El virus papiloma. del papiloma Las de humano, antaño, ¿no? exactamente, de los más importantes, VIH, sífilis, entre muchas otras, pero esas digamos que son un poquito más comunes. Ok. Ahora bien, dentro de todas estas enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos más comunes? Pues hay que quitarnos como esa idea ay, utilizo algún método como anticonceptivo Ajá. y no me voy a contagiar. Es bien importante, sí. el preservativo es el principal medio de protección que tenemos, entonces utilizarlo. Y creo que no como un mito, sino es importante no automedicarse. Muchas veces creemos que es algún flujito, alguna infección común, pero pues lo ideal es ir a revisarnos y no utilizar ninguna crema, ningún medicamento automedicado, porque la zona genital pues es muy delicada, entonces es algo que comúnmente suele suceder. Si aplican algo, modificamos las lesiones y podemos pues equivocarnos en el diagnóstico porque ya se modificaron las lesiones o la leucorrea o el flujito ya. que tienen. Bien. Ahora, ¿qué tan cierto es en el caso del virus del papiloma que se puede llegar a contagiar por toallas o porque te sentaste en un excusado que no estaba limpio? No, realmente ahí sí el contacto es sexual. Hay que tener en cuenta que si utilizamos, por ejemplo, algún juguete sexual que haya estado en contacto con algún fluido y lo utilizamos, pues ahí sí puede haber cierto contagio. Pero la forma pues es vía sexual, ya sea... Únicamente sexual, ok. Ahora bien, dentro de lo que es el VIH, cuando se habla de sexo oral, que se diga, ¿sí? ¿Qué tan cierto es o no es cierto que se puede transmitir? Realmente ahí, para que haya un contagio, tiene que haber alguna lesión, alguna herida en mucosa para que el virus se pueda mucosa. Exactamente, o sea, no es nada más el contacto, sino que tiene que haber contacto con algún fluido o con sangre para que se pueda contagiar. Bien. Ahora, ¿se puede saber solamente viéndolo físicamente a la persona si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? O sea, No. porque por ahí dicen, los que tienen SIDA, no, pues están bien flacos y digo, no sé. Bueno, en ese caso, pues ahí ya es dependiendo qué etapa de la enfermedad tenga el paciente, si tiene alguna otra enfermedad, algún comórbido, pero generalmente pues las infecciones, dependiendo los síntomas, nos podemos dar una idea, el tipo de flujo, si tiene alguna lesión, alguna ulcerita, por ahí nos podemos orientar. Y también es bien importante, al menos una vez al año, realizarnos pruebas de infecciones de transmisión sexual, Ok. porque generalmente pues suelen ser silenciosas, no nos damos cuenta hasta que ya se complicaron o ya avanzaron y nos empiezan a dar síntomas. Ok. ¿Cómo darle el perfecto uso al condón? Digamos, con una persona tiene relaciones con otra persona que tiene un tipo de enfermedad, ¿sí? Pero en el preámbulo de la penetración no lo usa. Hasta que va a haber la penetración se usa. ¿Hay riesgos ahí de no usarlo desde antes? Sí, desafortunadamente pues el contacto con la zona, si hay alguna lesión, a pesar de que no haya penetración, sí podemos contagiarnos por el hecho de estar en contacto con la sustancia o con la secreción que tiene la lesión. Por ejemplo, hablando de molusco contagioso, son lesiones que están por fuera y el simple contacto de la piel o la mucosa nos pueden provocar que también tengamos. Perfecto. Una vez curada cualquiera de estas enfermedades, ¿te puedes volver a contagiar o ya no hay probabilidades? Eso es algo importante. Las que son generadas por alguna bacteria, generalmente con tratamiento, las quitamos. Ok. Se da tratamiento, se vigilan y se solucionó. Pero las infecciones virales, esas sí queda como cierta memoria en el cuerpo, entonces se pueden volver a reactivar. Por ejemplo, el virus de papiloma humano lo podemos controlar, quitamos las lesiones, pero siempre va a estar ahí. Entonces es la importancia, siempre va a estar. siempre va a estar ahí. No vamos a
a quitarlo totalmente. No podemos estar seguros que lo quitamos y por eso la importancia de estarnos vigilando. ¿Y se puede, o sea, y lo sigues contagiando o qué? Ahí, si digamos que el virus está como dormido, entonces Ajá. ahí la probabilidad de contagio es menos. Pero obviamente si tienes más parejas sexuales, que es un factor de riesgo, pues ahí el contagio sí puede ser mayor. Ok. Bueno, agradecemos al público querido que de este día que nos está viendo y están haciendo ya sus llamadas y te preguntan por acá. Buenos días, quisiera preguntar si el herpes genital es exclusivamente por transmisión sexual o también por estrés. Muchas gracias. Ahí el herpes lo que afecta es algo que se llaman dermatomos, que son Ajá. como todo el sistema nervioso del cuerpo. Sí. Cuando nosotros lo tenemos, se da tratamiento, pero como les decía, se queda como dormido. Entonces, cuando tenemos estrés, cuando se afecta nuestro sistema nervioso, se puede reactivar. Exactamente. Si alguna vez lo tuvimos, por ejemplo, cuando salen fuegos o aftas en la boca, Ajá. es un tipo de este virus, pero diferente porque es en la boca. Sí, así Es, digamos, de la familia, pero cuando es genital, pues ahí el contacto sí fue exclusivamente sexual. Muy bien. Aquí dicen sobre el papiloma humano. Yo tuve hace mucho tiempo y me tuvieron que quitar la matriz. ¿Pudo ser porque me la hayan pegado o cómo lo pude haber obtenido? Sí, ahí probablemente pues fue dentro de su cervix. Ahí O sea, ¿se te pasa hasta tu interior? ahí no, la ¿El virus? lesión se queda en el cervix. Entonces probablemente por eso le quitaron su matriz. Ajá. Ok. Pero pues si fue sexual, avanzó, se hizo una lesión. Si no quitamos esa lesión o si no se trata, eso avanza a un cáncer y ahí es cuando pues mejor retiramos la matriz. Ok. Ujú. Bueno, Antonio te pregunta, si tu pareja presentó papiloma y se trató, ¿se puede seguir transmitiendo? Ahí es a lo que vamos. Se queda cierta memoria en el cuerpo, pero si en ese momento no tiene ninguna lesión, ella tiene sus controles, su Papá Nicolau negativo, digamos que no hay riesgo de contagio. Bien. Ella tiene que cuidarse porque ella tiene el virus. Ese no lo podemos quitar. Aquí, ¿qué nos puede No se ayudar? puede erradicar. La vacuna. ¿Para qué? Para controlar el virus, digamos que se quede como dormido y no haya contagio. ¿Esa vacuna se aplica cada cuándo? En esa vacuna son 3 dosis, Ajá. se aplica la primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses la tercera. Tercera. Con el tema del VIH, ¿qué órganos se pueden llegar a dañar principalmente? Híjole, ahí ya va a depender de la evolución de la enfermedad. En este caso, son pacientes que están inmunosuprimidos, su sistema Ok. inmunológico está muy afectado, entonces va a depender si tienen ya otra patología de base, qué tan avanzado y sobre todo pues si tienen tratamiento. En pacientes que no se tratan, obviamente la enfermedad va a avanzar y pues afecta o sea, ya depende de cada paciente. Claro. Te pregunta por acá también, ¿se puede tener una vida plena y normal cuando se detecta herpes genital? ¿Es mortal? No, no es mortal. Y obviamente, si damos tratamientos, si lo detectamos, pues se puede tratar. O sea, realmente no va a tener complicaciones cuando damos un buen tratamiento y sobre todo vigilarlo. Y algo creo que es muy importante siempre hablar con la pareja. Si notamos alguna lesión, pues obviamente ir a revisarnos y comunicarle también a la pareja, pues para que ella también se revise, porque si no, pues el contagio sigue ahí, ¿no? No sé, le damos tratamiento a la mujer, pero si el hombre también trae alguna lesión, no dice nada, pues el virus se va a estar Hablamos de ahí. una lesión, ¿cómo pasando. la identificamos? Por ejemplo, hablando de herpes, Sí. son como ampollitas. Bien. Ampollitas que después se van a ulcerar. Generalmente el herpes suele ser muy doloroso, arde, es muy molesto. Entonces sí se tienen que dar cuenta. Perfecto. ¿Las verrugas muy pequeñitas en el cuello significan alguna transmisión sexual? Quiero pensar que en el ¿El cerebro. cuello uterino? Sí, en el cuello Ajá. uterino. Sí, Realmente, no creo que acá. cuando vemos las verruguitas, suelen ser por fuera. O sea, una paciente no puede decir, tengo una verruguita en mi cervix o en mi cuellito cervical. Entonces a lo mejor sí se referirá acá. Pues sí, porque como las ve tiene Sí, sentido. ahí puede ser algún tipo de virus, pero esos son verrugas vulgares, o sea, que salen en la piel. Pero ahí sexual, pues no. Ok. Y dice por acá, mi esposa tiene como cortaditas en su zona íntima al orinar y tiene mucha resequedad. ¿Esto puede ser por una enfermedad de transmisión sexual? Ahí hay que considerar la edad, es algo muy importante.
En pacientes ya más hacia la menopausia, generalmente la piel de la vagina se suele resecar. Con el contacto o la fricción al momento de tener relaciones, se puede llegar a lastimar esa piel Sí. y se puede abrir. Y no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual. Simplemente la piel está lastimada o lesionada y nos puede dar ese aspecto. Al referirse como cortaditas al orinar es que le arde cuando Yo orina. sí Yo creo quiero creer que más le o menos, molesta, sí, pero exactamente. probablemente va a ser, o incluso puede ser una infección cérvico-vaginal, Ajá. que generalmente como la cándida suele ser muy molesta y causa mucha irritación a nivel de los genitales. Bien. Entonces, al momento del contacto, se lastima esa piel, se hacen heridas pequeñas y a lo mejor al orinar pues le molesta o le arde. Doctora, obviamente sí la paciente pues tiene que ir a chequeo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tipo de examen le hace para detectar si eso no es lo que estamos hablando? Pues ahí se hace una especuloscopía, obviamente se revisa el área genital, se pone un espejito. De manera visual la puedes detectar. Exactamente, y vemos qué tipo de flujo tiene o las lesiones como tal. Bien, perfecto. Hace un tiempo ya me salieron unas verrugas en mi zona íntima exterior. ¿Es cierto que se debe al papiloma humano? Ahí hay que ver, generalmente pues si es en la zona genital, probablemente sí sea por virus de papiloma. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se tiene que ir a checar? Sí, ahí obviamente pues confirmar, ¿no? Viendo las lesiones, Ah. una forma de confirmar si tenemos virus de papiloma es tomar una prueba que se llama PCR. Tomamos una pequeña muestra, se manda al laboratorio y ahí nos confirman. Hay diferentes tipos o subtipos del virus, algunos nos dan las lesiones como las verrugas y otro tipo nos dan las lesiones en el cérvix como tal. Ok. Dice por acá, buenos días, escribe Antonio y Priscila, un saludo, gracias por escribirnos. Dice, ¿cuál es el mito más común sobre las enfermedades de transmisión sexual que todavía cree mucha gente? ¿Cuáles serán? El mito. ¿Cómo cuáles serán? Un mito ¿De que qué? todavía cree mucha gente, o sea, está hablando de algo pasado que a lo mejor ya no parece tan común. Pues a lo mejor eso, de que nos contagiamos utilicé la toalla de alguien, de mi amiga. Sí, de la y toalla me- solo se ajá, usaba. y o- me o contagié. en los baños, ¿no? También, ajá. obviamente. Ahora, los Yo creo hombres que no esos tienen públicos. síntomas, ¿cierto? Eso es algo importante. Por la misma anatomía del hombre, generalmente son asintomáticos. Nosotras somos las que más nos afecta, es una O realidad. sea, ellos pueden andar transmitiendo el papiloma y ni cuenta se y dan. no se dan cuenta. ¿En qué pacientes va a haber síntomas? En pacientes inmunocomprometidos, que su sistema inmunológico Es la no importancia de está al 100. tener una sola pareja, Sergio. Continúa con las preguntas. Me sacaste de ¿mu? Muy Yo porque... Doctora, ¿con qué quieres concluir el tema? Mejor le cortamos. Digo, a ti y a todos los caballeros. No, claro, es ¿verdad? importante, obviamente sí. Pues, O sea, es que es un como riesgo. Día Mundial de la en Salud. realidad es un Sí. riesgo. Sí, no totalmente, lo digo a tinto. totalmente. Pues, Obviamente, o mujeres, y pues. obviamente también. recomendamos que tengan relaciones únicamente con su pareja, claro. Sí, que claro, o sea, al final siempre va a ser factor Van a de decir riesgo. que qué mocha. No, Siempre va a concluimos, ser factor doctora? de riesgo. Pues uno, algo muy importante, no se automediquen, la zona genital es muy delicada, entonces si se aplican cualquier crema que les recomendaron, puede ser contraproducente y complicar tal vez una infección que era muy Ajá. leve y pues al rato terminamos con otros tratamientos, ¿no? Y también algo muy importante, tengan buena comunicación con su pareja. Si se notan alguna lesión, pues coméntenlo. Yo sé, es un tema un poquito controversial, complicado el hecho de, no, pues va a desconfiar o va a decir que por qué tengo una lesión, si ella no tiene nada, o al revés, ¿no? No específicamente hablando del hombre. Entonces, si hablamos con nuestra pareja, alguna molestia, algún síntoma, creo que se pueden tratar a tiempo y evitar que se lleguen a complicar. bien. Muchísimas gracias, doctora Karen Gracias. Trejo. Vamos a dejar tus teléfonos, por favor, ¿dónde te pueden encontrar para que te En consulten? Instagram estoy como doctora.karentrejo.gine y mi teléfono a donde pueden hacer cita es el 33 12 99 90 26. Perfecto. Y también está el teléfono, eso lo dejamos con Pina, por si no lo alcanzaron a anotar. Llámenos aquí el teléfono de aquí del estudio y pregúntale a Pina por el teléfono de la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.